Está diciendo, bájense el sueldo, sean austeros. Nadie está hablando de todos los crímenes cometidos por servidores públicos que ya perdonó de un plumazo. ¿Son justos los salarios de los servidores públicos en México? ¿Quién y cómo determina los sueldos en las instituciones públicas? ¿Qué sucedió con el Consejo Ciudadano de Remuneraciones en Nuevo León? Dada toda esta percepción de que los funcionarios públicos ganan mucho, que en muchos casos sí es muy cierto, y que los ánimos en contra de la función pública en general no son los mejores porque no han dado, en muchos casos, muy justificado, un buen desempeño. Me preocupa que de un plumazo, por una postura hasta cierto punto, incluso hasta demagógica, se diga, vamos a bajar el 50% a todos. Esto no pasaría en una empresa en particular. Esto no pasa, por cierto, con personal sindicalizado. Y esto no responde a un juicio que justifique realmente en qué medida se les debe o no se les debe ajustar el salario a los funcionarios públicos. Estamos en una época, financieramente hablando, en el país en donde necesitamos un poquito más de austeridad, apretarnos el cinturón. Pero la forma en que se hace no está bien planteada. A ver, Andrés Manuel López Obrador es un hombre austero. Eso se le tiene que reconocer porque además es algo genuino, ¿no? Y qué bueno que predique la austeridad. La austeridad le hace bien al gobierno, hace bien como política de Estado. Yo creo que el tema se pone interesante y espinoso además. Crece la polémica cuando hablamos de la relación entre dos poderes. Cuando hablamos de una petición que le hace el Ejecutivo al Judicial para que, en otras palabras, se sensibilice y se ajuste los sueldos, ¿no? En este momento yo haría varias preguntas. Uno, entonces, si no quieren en el Poder Judicial que se meta el Ejecutivo, ¿les toca a ellos mismos autorregularse los sueldos? Primera. Y segunda, si no es el caso, ¿lo que estamos viendo es para preocuparnos? ¿O el simple hecho de que exista este diálogo y exista esta confrontación habla entonces ya de que hay una independencia en el Poder Judicial y de que el Poder Judicial se está defendiendo? Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo ahorita el presidente de una manera tan arbitraria, querer reducir los sueldos. O sea, entiendo y hasta se me hace una buena idea que todos estemos sensibles en la austeridad que debemos de tener como servidores públicos. Pero la reducción arbitraria de sueldos y salarios de esta manera está mal, porque no responde a un criterio genuino más allá de los vientos políticos que se requieren. Por un lado, el impacto presupuestal en la reducción de salarios no es tanto como se estima. Es más bien para que todos los servidores públicos tengan esa sensibilidad y estén armónicamente ajustados a la realidad financiera del país. Aquí en Nuevo León se hizo, no hace tantos años, hace como 10 años, un poquito más, un ejercicio bastante interesante cuando se creó la ley de remuneraciones del Servicio del Estado de Nuevo León. A los servidores públicos se les dio ese tabulador para sus percepciones, que evaluaron genuinamente, mira, el alcance de las funciones y responsabilidades de cada cargo, las variaciones de costo de vida existentes, los criterios de pago a los servidores públicos de otros estados, las prácticas y niveles de pago que se aplican en el sector privado y en la economía del estado, entre muchos otros criterios, para determinar cuáles eran los montos justos a retribuirle al servidor público por cargo. De acuerdo contigo. Tampoco estoy de acuerdo con el presidente y con Morena. Creo que es un error imponerse de esa manera. Bueno, mucha gente hablaba del temor que tenían de que Andrés Manuel López Obrador fuera a secuestrar al Poder Judicial y al Congreso, ¿verdad? Yo creo que fue un análisis un tanto equivocado, no fue un análisis tan preciso. Yo no creo que sea su intención secuestrar al Poder Judicial y al Congreso. Yo creo que es algo quizás igual o más peligroso, pero es distinto. Creo que es su intención volverlos irrelevantes.
Porque lo que está haciendo con el Poder Judicial es echarles a toda la gente encima. Está diciendo, bájense el sueldo, sean austeros. Y hay de ustedes si no lo hacen, ¿no? Porque ahora están en el centro del huracán y ya nadie está hablando entonces de los corruptos, toda la bola de corruptos que perdonó. Nadie está hablando de todos los crímenes cometidos por servidores públicos que ya perdonó de un plumazo, ¿no? De eso sí se olvidó, ¿no? Todo el dinero que se robaron, todos los bienes que se robaron, que también es un tema presupuestal. Hablabas tú del impacto presupuestal. Eso sale más caro. ¿Y eso qué? ¿No vamos a recuperar nada de eso tampoco? Sí, tienes razón. Ahí el tema es que, mira, no estoy diciendo que los salarios de muchos funcionarios sean altos, sí son muy altos, algunos sí son muy altos, altísimos, o tienen muchas prestaciones, o tienen algunas dádivas o bonos o privilegios que están de más. En eso sí yo estoy bastante de acuerdo. Pero no puede ser de una, o sea, vuelvo a lo arbitrario que me parece esto. No puede decir nada más, móchales el 50% a todos parejo, porque hay mucha gente, buenos servidores públicos. Ya ni siquiera estoy hablando de cargos de elección popular. Estoy hablando de gente en la administración pública, directivos, gerentes, que están realmente ahí con una vocación de servicio. Y ese servicio profesional que le quieren dar a su estado, que le quieren dar a su país, ahorita ya se ve muy afectada, porque también ellos dependen de su trabajo para subsistir. Y tenían ya cierto modo de vida, que muchos de ellos no tenían un modo de vida lujoso, porque son burócratas, o sea, es el Club Godín. Sí, ¿no? sí. Desde Ahora, todos los días. Y eso pone en riesgo a la economía de sus familias, de muchas familias en México. Ahora déjame decirte una cosa, el argumento que no compro en la defensa de los salarios del Poder Judicial es el de la corrupción. O sea, ese argumento que algunos utilizan de, bueno, es que no somos corruptos o no hay corruptos en el Poder Judicial porque hay muy buenos salarios, eso la verdad es una mentada. Eso no es cierto. O sea, Sí, no. es decir, ¿por qué? Porque todos nos tienen secuestrados. O sea, entonces nos están cobrando una cantidad alta para no ser corruptos. Para no ser corruptos, ¿no? ¡Que toda madre! Pues eso no es aceptable, ¿no? Pero el tema de los incentivos para tener a las mejores mentes en el Poder Judicial, a la gente que tiene no solo la vocación, sino que tiene los incentivos para estar ahí, eso sí es real, ¿no? Y sí queremos a los mejores juzgadores y sí queremos que sean resistentes e independientes, resistentes al poder corruptor alrededor, pero no a base de billetazos, ¿no? O sea, en un país en donde entonces vamos por la impunidad, en un país en donde se castiga a todos los corruptos, así ganes 3 pesos, si te van a meter a la cárcel por ser corrupto, pues vas a dejar de ser corrupto, punto. Así es. Con lo que me quedo de aquí de la charla es, hay que ser obviamente muy, muy sensibles a la realidad económica del país y todos como servidores públicos debemos de ser empáticos con esa situación y si hay que hacer un ajuste salarial hacia abajo, que se haga, carnal, que se haga, pero que no se haga de una manera sin pensarlo y sin realmente un estudio de cuánto es lo mínimo justo que debe ganar un servidor público en todos los niveles. Ni siquiera estoy hablando de elección popular, en todos los niveles, desde el más bajo, desde el intendente, que llega a limpiar con una escoba las oficinas de la alcaldía de Magdalena de Quino, Sonora, por ejemplo, hasta el presidente de la República. De Magdalena de Quino. Claro. O sea, eso es lo que yo digo, ¿qué es lo que debe de ganar de una manera justa? Y que no sea, eso es muy importante lo que tú dijiste hace rato, que no sea esa misma persona, que no sea ese mismo poder quien lo diga, que eres juez y parte. Y eso es un conflicto de interés. Claro. Pero que no sea el viento político, lo que esté, la coyuntura mediática, lo que lo decida. Ahora, aquí hay un tema, mejor dicho, hay un argumento muy interesante porque va a ligar este tema a otro que viene después, que no tarda en llegar. Y yo quiero ver a muchas de las personas que hoy lo están utilizando este argumento, cómo se van a pronunciar cuando llegue este segundo que voy a mencionar, que es el del financiamiento a los partidos políticos. ¡Pum! Hay mucha gente que hoy dice, eliminemos el financiamiento público a los partidos políticos. Si el tema con el Poder Judicial es que no haya dinero privado o público, pues, pero dinero externo, corruptor, que no hay una fuerza económica corruptora desde afuera que coopte a los juzgadores, entonces a los partidos políticos no podemos tampoco ni debemos quitarles el financiamiento público, porque estarían a merced de ese poder económico
Y va a venir, ya viene para acá también ese tema. Y también hablamos con lo que comenzaste, del impacto presupuestal. ¿Quieren hablar de impacto presupuestal en Morena? ¿Quieren hablar? Vamos por la iniciativa de voto blanco. Vamos a modificar entonces el financiamiento de los partidos políticos. Tenemos elecciones caras, tenemos partidos políticos muy caros también. ¿Por qué no tratamos ese tema? Ahí sí hay un ahorro sustancial.